¿A cuánto les pasó que cuando llegaron al camino del Señor y empezaron a conocer en todo el tema de lo que es el Evangelio, lo que es la palabra del Señor, y de pronto empezamos que, hermano, lo invitamos a un día de oración, a un momento de oración, o hay que orar en casa y empezamos a conocer esta área, ¿verdad? Esta práctica de la vida cristiana? ¿A cuántos nos pasó que no sabíamos cómo orar? ¿A alguno le llegó a pasar? ¿Verdad que sí? No, no sabíamos. Hay que orar, yo quiero orar, pero no sé qué debo hacer, cómo se comienza, cómo se termina, cuánto tiempo debe de ser, a qué horas funciona mejor la oración, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas y preguntas que a veces uno da por hecho, ¿sí? A veces en el mundo cristiano uno da cosas por hecho, pero no debemos darlo por hecho. Siempre hay alguien que se está preguntando, de pronto a veces no pregunta porque pareciera tan obvio que se debería de saber que de pronto a veces alguien se abstiene de preguntar, pero qué bueno retomar y como sacar un poco del baúl y de esa cajita de recuerdos este tipo de enseñanzas y devocionales que nos ayudan mucho, ¿verdad? En el inicio de nuestra vida cristiana y se van convirtiendo en una orientación, como al menos cómo empezar, ¿sí? Así que vamos a tener una primera aquí definición y vamos a revisar un poco lo que es la oración hoy. Bueno, el punto de partida, vamos a tener una referencia bíblica y está en Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 11 y el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjese lo que está sucediendo aquí, ¿no? Los mismos discípulos de Jesús le están diciendo, bueno, enséñanos, Señor, a orar, ¿sí? Puede que practicaban la oración, pues eran judíos, tenían una vida, un culto nacional, tenían prácticas religiosas, rituales, algo que venía trabajándose desde muy niños, pero ellos sí tenían la pregunta de Señor, enséñanos a orar. O sea, tú acabas de orar, enséñanos a hacer eso. Y vamos a tratar hoy de mirar algunas pautas, algo que nos pueda servir de qué es orar y cómo podemos orar, cómo lo podemos hacer lo mejor posible. Claro, es algo que es muy íntimo, muy personal y poco a poco, ¿verdad? En la vida cristiana se va ejercitando y cada uno va empezando a crear su identidad en la oración y va empezando a tener ya una vida de oración y una práctica y cada vez, como todo, se va puliendo, se va perfeccionando en el camino. Sin embargo, el iniciar a veces es lo complicado. Vamos a la siguiente diapositiva y miremos esta pequeña definición. Y vamos a decir inicialmente que la oración es el medio que Dios ha instituido, que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha compartido para que el hombre se comunique con Él. Así que la oración es una comunicación, ¿vale? Es un medio por el cual yo puedo conectarme con Dios y comunicar. Recuerde que en la oración no solamente hablo, también escucho. Cuando es una comunicación va en los dos sentidos, ¿verdad? De aquí hacia allá y de allá hacia acá. Sin embargo, no basta solo con la actividad de orar, sino que, perdón, ahí se me movió, muy bien, perfecto, gracias. No basta solamente con la actividad de orar, sino que se requiere que el orante tenga también un concepto amplio de la oración o esta práctica le sería imposible. En el mundo cristiano, nosotros no solamente hacemos cosas, no solamente, digamos un ejemplo, a veces uno ve, ¿no? Personas que entran por primera, segunda, tercera vez a una reunión nuestra y se sienten un poco perdidos al principio. ¿Qué debo hacer? Y ve que todo el mundo se pone de pie, pues él o ella también se ponen de pie. Ve que la gente cierra los ojos, pues mira un poco al lado y bueno, yo también debo cerrar los ojos. ¿Verdad? Está como más en el qué están haciendo y yo trato de entrar un poco en el ambiente y conectarme con todos, ¿sí? Pero la idea de la oración no es solamente la práctica de orar, sino de que sepamos qué es la oración para poderlo hacer bien. Y vamos a crear hoy esa herramienta que nos permita, no todo, pero al menos una base, un inicio de cómo lo pudiéramos implementar mejor, ¿vale? Vamos a mirar en la siguiente diapositiva las implicaciones, ¿vale? La oración es entonces ya una conexión, ¿sí? Una comunicación. Es sentarse a dialogar. Es algo tan tranquilo como sentarme a dialogar, porque es básicamente tener un momento especial, íntimo con Dios, y yo me siento a contarle, a abrir mi corazón,
¿vale? A comunicar, a transmitir, a expresar mis sentimientos, mis expectativas, mis sueños. Y en eso es lo que se va convirtiendo mi oración, en un abrir sinceramente mi corazón, ¿vale? Y vamos a mirar estas implicaciones. Entonces, en medio de esas comunicaciones tenemos lo que son una oración específica. Todo cristiano, además de orar sin cesar, perdón, yo creo que nos hemos saltado unita, creo que antes había una, ¿sí? Orar en todo tiempo, ¿puede ser? No, ahí creo que se me movió un poco la presentación, ¿sí? Todo cristiano, además de orar sin cesar, que lo hacemos en todo el tiempo, también es importante que tenga un momento, un tiempo separado para poderlo hacer, ¿sí? La presentación que estaba antes de no sé si de pronto pueda estar después, hermano Dieguito. No, se nos perdió, le pedimos perdón a todos, de pronto en el momento de cambiar de dispositivo se nos perdió alguna presentación allí, ¿vale? La que estaba antes decía orar sin cesar, ¿vale? Es una oración constante, ¿sí? Es esa oración y es esa conexión con Dios todo el tiempo. A ver quién puede levantar la manito allí de pronto y se siente identificado conmigo en que a veces uno va en el auto, ¿no? En el auto conduciendo y allí va orando. ¿Les ha pasado? A veces vamos allí como en el medio de transporte al trabajo, a la casa, y vamos orando, salimos de pronto a dar una caminata, a pasear el perrito, o salimos a hacer una diligencia, o estamos en el mismo trabajo, o estamos allí en casa y estamos constantemente orando. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que sí? Es una conexión constante y esa también es una oración. Claro que sí, porque estoy conectado constantemente. El Salmo 1, no solamente Tesalonicenses dice orad sin cesar, sino que el Salmo 1 también dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es decir, es una conexión constante. Estoy en el trabajo y estoy orando, Señor, aquí estoy en tu presencia y estoy trabajando, ¿verdad? Voy conduciendo, Señor, muchas gracias por este día tan hermoso, la salud, mi familia, mis seres queridos. Aquí voy camino al trabajo, gracias por la fuerza, gracias por la oportunidad. Bueno, qué sé yo, ¿no? Estamos ahí constantemente conectados con Dios. Esa es la oración que es constante, pero necesitamos esta también, ese momento específico, ¿cierto? Ese momento donde es un momento planeado. Es un momento donde, así como sacamos tiempo para muchas cosas, es un momento donde yo digo, bueno, este momento quiero desconectarme de todo. Porque aunque estoy aunque estoy orando, pues a la vez estoy trabajando, estoy conduciendo, pero necesito como desconectarme un poco. Necesito dedicarme de pleno, de lleno, completamente a este momento con Dios, ¿sí? Esa se va a llamar y la vamos a llamar hoy por darle un nombre, no piense de que esto es una doctrina, no, solamente le estamos dando nombre a esas prácticas para poderlas identificar, ¿vale? Entonces tenemos lo que es una oración constantemente una conexión, y tenemos ahora ese espacio particular, ese momento puntual que lo vamos a llamar una oración específica, ¿sí? Que es ese momento donde vamos a separar, donde ya los niños se han acostado, donde mi esposo, mi esposa, donde estamos todos allí y quedamos solos allí en esa intimidad con Dios. Estamos desconectados del mundo, ya no estamos con la maquinaria, el trabajo, el jefe, los compañeros, ya no estamos con los compañeros de estudio, ya no estamos con nadie más, está solo Dios y yo, ¿vale? Ese es ese momento de la oración específica y ese momento también es indispensable en nuestra vida de oración, ¿sí? Un momento donde yo me siento y le dedico ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo directamente a Dios. Un momento consagrado solamente para Él, ¿vale? Es muy importante que vayamos ejercitando y haciendo en nuestra agenda una planeación constante, ¿sí? Que sea habitual. Procuremos que cada vez sea más habitual esos momentos específicos donde compartimos esos momentos de intimidad con Dios, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva para ir avanzando. Al final vamos a tener un compartir, ¿sí? Y vamos a mirar en la siguiente página que tenemos aquí, después de la oración específica, ¿cuáles serían las limitantes? ¿Sí? Tenemos algunas limitantes y básicamente en la experiencia que hemos tenido, por lo menos yo en las experiencias que he tenido con las personas y hasta yo mismo, hemos encontrado que una de las mayores limitantes para poder
practicar una vida de oración es que tenemos muchas cábalas. ¿Qué quiere decir eso de cábalas? Como muchas místicas, ¿sí? Muchas místicas. No sé de pronto a cuántos de aquí, bueno, vamos a devolver el tiempo mucho. Sí, no sé a cuántos de aquí les tocó hace muchos años esa época de los televisores que había que acomodarles una antenita para poder que tuviera mejor señal, ¿verdad? Les tocó un poco, ¿cierto? Uno hacía de todo, uno veía de todo. Había personas que les pegaba como al final un pedazo de alambre porque así cogía un poco más de señal. Otras le ponían como una tapa de una olla, ¿verdad? Metálica, porque así cogía mejor señal. Bueno, todos estábamos inventando algo para coger mejor señal. Eso es lo que vamos a llamar hoy como especie de una cábala, ¿sí? De que aparte de orar, vamos a añadirle como una mejor señal porque es que con esto funciona mejor. Y eso es una limitación, por eso le puse allí, es una limitación. La oración no necesita esas cábalas, ¿sí? No quiere decir de que no lo podamos hacer, pero no quiere decir que son necesarias para que la oración funcione mejor, ¿vale? Hoy en día, digamos un ejemplo, pensar en que con la tecnología de hoy, con un televisor de esos de plasma, un Smart TV, todo lo que tenemos hoy, imaginémonos hoy otra vez mandando a los niños a mover los cables allá en el patio para que haya buena señal. Ya hoy en día eso es impensable, ya hoy en día eso ya no es que ni siquiera se contempla esa idea, ¿vale? Pues es lo mismo, ¿sí? Ahora que vamos a ir comprendiendo la oración un poco más, vamos a ir entendiendo de que no se necesita, ¿vale? No hay problema en hacerlo, pero no se necesita. Por ejemplo, miremos algunas de esas problemáticas y cosas que podemos tener ya en nuestra preconcepción al momento de orar y que pueden ser una limitante. Por ejemplo, la posición para orar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros de pronto en algún momento pensamos que la posición para orar puede ser una ventaja o puede ser una limitante? ¿Sí? Digamos un ejemplo. Yo les dejo aquí estas frases. ¿Qué funcionaría más? ¿Una oración de pie o una oración de rodillas? ¿Qué funcionaría más? ¿Una oración sentado o una oración acostado? ¿Ya? Entonces, esas posiciones no tienen nada que ver con la oración, ¿sí? Sin embargo, sí tiene mucho que ver con nosotros. Por ejemplo, pensémoslo así. Si yo estoy después de un día de trabajo y me tocó muy duro hoy mejor dicho, trabajé muy duro, y yo digo, voy a orar acostado en este momento específico, quiero tener un momento con Dios y voy a orar acostado. ¿Qué será lo más probable que me pase si oro acostado después de un día de un trabajo muy duro? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que llegaré al amén? No llego ni al amén. Eso, a la entrada ya quedé en los brazos del Señor descansando, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que ver con la oración, pero sí tiene que ver conmigo. Inclusive, yo quiero ser un poco aquí sincero. ¿A cuánto nos ha pasado después de un día? De pronto a veces llegamos al momento de la reunión, de un culto en la tarde y nos ha pasado, no sé, puede ser que de pronto a mí sea el único, tampoco quiero meterlos a todos en esa pandilla, ¿verdad? No quiero tampoco. Pero ¿a cuánto nos ha pasado que nos hemos llegado a quedar dormidos hasta arrodillados orando? Mana Mariani, muchas gracias ahí por tu sinceridad. Bueno, no me quedé solito. ¿Pero verdad que nos ha pasado? ¿Es algo malo? ¿Dios se enfadó? No se enfadó. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está cansado, entonces nos colocamos en una posición física donde vamos descansando y producto del agotamiento, del trajín del día a día, del cansancio acumulado, pues nuestro cuerpo ya no aguanta más, ¿sí? Entonces, la posición de orar no tiene nada que ver con la oración en sí mismo, pero sí facilita para nosotros ese momento de la oración. Entonces, si estás muy cansadito, pues no hagas tu oración de rodillas o acostado porque no vas a lograrla hacer. Mejor ponte de pie un ratito porque estando de pie de pronto, pues vas a tener un momento más de lucidez y puedes tener tu momento de oración o te sientas con una buena luz para que, imagínate uno acostarse con luz medio encendida. No, hermano, es que nos fuimos a dormir, no a orar, ¿vale? Entonces la posición de orar.
otra limitante al momento de orar puede ser orar en voz baja o orar en voz alta, ¿verdad? Eso hay bastante mística allí, ¿no? ¿Sí? Orar en voz alta o orar en voz baja, ¿verdad que sí? Entonces uno dice, no, es que la oración con autoridad es una oración en voz alta y levantamos la voz y hablamos con ímpetu. Y no hay nada de malo en eso. Una persona apasionada, un momento muy apasionado, muy sentido, podemos levantar la voz. Pero no quiere decir que por orar con una voz más alta, Dios me está escuchando más. No, para nada. O orando en voz baja, Dios me va a escuchar menos, ¿sí? Eso es una limitante. No podemos limitar la oración a eso. A veces podemos orar en una voz alta o a veces debemos orar en una voz baja, ¿sí? Estamos de pronto acostaditos ahí al lado de nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, pues no vamos a levantarnos a la madrugada dando voces y hablando en voz alta porque pues básicamente vamos a quitarle el sueño a nuestra persona, a nuestra familia. Es un momento en la mañana muy tempranito para hablar en voz baja. Pero no se preocupe, que la autoridad no proviene, ni la bendición proviene, ni la respuesta de Dios proviene del volumen de nuestra voz, ¿vale? Vamos a la siguiente limitante que pudiéramos ver aquí y es orar. ¿En qué momento del día deberíamos de orar? ¿Cuál sería la mejor manera? ¿Orar en la madrugada? ¿Orar al mediodía? ¿Orar en las noches? ¿Cuál sería el mejor momento donde la oración funciona mejor? Eso es otra limitante que tenemos. A veces, yo recuerdo en una época, se pensaba mucho que de pronto la oración en la hora de la madrugada era mucho más eficaz, ¿sí? Porque es un sacrificio o, bueno, habían diferentes explicaciones, ¿sí? Pero en realidad yo quiero decirles hoy que Dios funciona igual a cualquier momento del día. Lo que pasa es que normalmente buscamos una hora en la mañana y tempranito porque nos acabamos de levantar y estamos con mejor energía, ya que en la noche pues venimos cansados de todo el día y es un poco más difícil. Y en la madrugada también se nos facilita de que no se ha levantado nadie en casa, tenemos un poco más tiempo para nosotros y pues es un momento que se nos facilita. Pero no es porque la oración funcione mejor a esa hora. Eso es porque tenemos más facilidad para podernos concentrar en un momento de oración. Así que la hora tampoco define la calidad de oración, pero sí facilita la oportunidad que lo puedas hacer. Así que busca el mejor momento del día para ti, ¿sí? Si en la noche está mejor para ti, está supremamente bien. Si está en la madrugada y te gusta levantarte tempranito y orar antes de irte al trabajo y todo, está súper bien. Pero no define en sí la oración, pero te facilita mucho poder encontrar un buen momento. El lugar de la oración, ¿dónde debería de ser? En casa, en el cuarto, en una montaña, en el lugar de reunión. ¿Dónde debería de ser el lugar de oración? Bueno, Jesucristo le dijo a una mujer en un diálogo, le dijo, mujer, ni en el templo, ni en este monte, ni en este lugar. Llega un momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ese momento es ahora, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que Dios está en todo lugar. Así que un lugar no determina tampoco la calidad de oración. En cualquier lugar donde tú puedas tener ese espacio para ti y para Dios, es un buen lugar para tener un momento de oración. Y por último, las oraciones sin sentido, repeticiones sin sentido. Eso es otra limitante. No sé a cuánto les ha pasado de pronto que son oraciones repetitivas. Por ejemplo, santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, 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 bueno. Y no tenemos nada más que decir, ¿verdad? Esas son repeticiones sin sentido que no son necesarias, ¿vale? No son necesarias, ¿sí? No hay problema en hacerlo, claro que sí, pero no son necesarias, ¿vale? Así que estas limitantes es bueno que las tengamos en cuenta para que mejoremos nuestra calidad de oración, tanto la que es constante como también la que es específica. Vamos al siguiente material que tenemos para ustedes hoy y revisemos en este momento una estructura. ¿Cómo pudiéramos desarrollar una pequeña estructura que nos ayude a orientarnos, al menos ahora al inicio, en nuestra oración? ¿Sí? Como dijimos, la oración es una comunicación con Dios y vamos a analizar en la oración dos aspectos importantes. No nos vamos a extender mucho, pero vamos a analizar dos aspectos que son importantes. Uno, la causa de Dios. Siempre es importante, Dios tiene unos intereses. Y dos, la causa del hombre, somos personas, no podemos negarlo.
No podemos negar que quien está orando es un ser limitado, mortal, que también tiene muchas preocupaciones en su día a día. Así que en la oración se vale hablar de los dos. Se vale hablar de la causa de Dios y también se vale hablar de las limitaciones que tenemos como personas. Vamos a mirar primero la causa del ser humano. No la coloco de primero porque sea más importante, sino porque ahora quiero desarrollar un poquito más la causa de Dios, ¿vale? Pero en lo humano, quiero que tengamos en cuenta que estamos bajo la atención de un Padre responsable que cuida de nosotros. Por eso en la oración de Lucas 11, en esa oración Jesús también tiene una parte donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿vale? Se vale en una oración pedir al Señor por ese pan nuestro de cada día, porque cada día nos levantamos a luchar por nuestra familia. Señor, no te pedimos riquezas, yo no te pido, como decimos, no millones, no, Señor, solo el pan para este día. ¿Qué quiere decir esa expresión, el pan nuestro de cada día? Está reduciendo esa expresión al factor humano en la oración. Todos tenemos necesidades, todos tenemos algo que es urgente, todos tenemos algo que nos preocupa en un momento. Y se vale que ahí en la oración lo expreses. Situaciones de salud, situaciones con la familia, con tu esposo, con tu esposa, circunstancias con un hijo, con una hija. Todo eso se vale. Eso es importante que lo podamos tener allí. Así que en la oración puedes y podemos expresar lo humano nuestro, nuestras urgencias, nuestras necesidades, nuestros sueños. También se vale en la oración, porque recordemos que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Y ahora vamos a mirar la causa de Dios, que también es importante. En la causa de Dios vamos a mirar qué es lo primero, lo esencial. Lo he puesto de segundo, como les decía, no porque sea menos importante, sino porque quiero desarrollarlo un poquito más. Pero la causa de Dios es lo importante. Recordemos que esa oración del Padre Nuestro inicia primero hablando de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo primero su grandeza, su soberanía, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, antes de que el que está orando piense en el pan nuestro de cada día, que se vale, esa persona antes de cualquier cosa primero está reconociendo la grandeza de Dios. Primero está reconociendo su causa, primero está reconociendo lo que es primero en realidad, ¿vale? Así que la causa de Dios siempre es primero, siempre es importante y hay que darle una parte importante en nuestras oraciones. ¿Cuál? Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, mi Dios. Venga a nosotros tu reino. Eso es muy importante en el momento de la oración. Y vamos a desglosar un poquito qué es la causa de Dios. En el desarrollo bíblico del Nuevo Testamento vamos a encontrar algunos puntos importantes en cuanto tiene que ver a la causa de Dios. Para Dios es muy importante la salvación del ser humano. Y quiero ponerles aquí un texto de la palabra, Mateo capítulo 9, versículo 36, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y aquí el Señor nos pide que hagamos una rogativa. Vamos a tener en cuenta esta petición de Jesús, porque sigue estando vigente para nuestras oraciones. Así que incluyamos en nuestras oraciones esta petición que Jesús nos dijo, ¿sí? Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Vamos a orar por las personas. ¿A cuánto les gusta orar por el mundo? ¿A cuánto les gusta orar por la sociedad? ¿A cuánto les gusta orar por los países? Pues la manera en cómo vamos a orar por los países es: Señor, envía tu palabra. Que alguien lleve tu palabra, Señor, a esa sociedad. Que alguien lleve tu palabra a ese país. Señor, que alguien lleve tu palabra a ese continente. Esa es la manera en cómo vamos a orar por las personas, ¿sí? Uno a veces dice: ¿y cómo oro? Pues de esa manera. Señor, quiero orar por mi país, quiero orar por mi familia, quiero orar por mis vecinos, quiero orar por mi jefe, quiero orar. ¿Cómo oro por ellos? Señor, envía tu palabra.
Eso es lo que Jesús va a colocar siempre de primero, antes de una sanidad, antes de una prosperidad, antes de que le vaya bien, antes de muchas cosas. Primero, Señor, tu reino. Envía tu palabra a ese lugar, a esa persona. Vamos a la segunda. Esa no la dejó Jesús. Vamos a orar por nuestros gobiernos. Uno a veces se pregunta, ¿y cómo podríamos orar por nuestros gobiernos? Bueno, el apóstol Pablo nos invita y nos deja una orientación para saber cómo podemos orar por nuestros gobiernos de nuestros países donde estemos. Y la orientación es muy simple y es muy coherente y nos va a ayudar mucho en esta noche. Vamos a mirarlo. Está en primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y mire lo que dice: por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Sí? Y uno dice, bueno, vamos a orar, sí, por el poder político, por los presidentes, pero no vamos a orar por un partido o por una posición política. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pedirle, Señor, que esas políticas, que esas estructuras, que esos planes, esos proyectos que se vayan a desarrollar nos permita vivir quieta y reposadamente. ¿Vale? Y después termina diciendo por qué. Dice: y en honestidad, porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que cuando oramos por los que están en el poder para que tengan unos mejores criterios políticos, es para que vivamos nosotros quieta y reposadamente y tengamos un buen panorama social para poder predicar la palabra. Claro, un país en guerra, ¿cómo se puede predicar la palabra con un país en guerra? Con una sociedad que está destrozada por la delincuencia es muy difícil llevar la palabra. Entonces es pedirle al Señor, Señor, ayuda a nuestros líderes, ayuda a los reyes. En realidad, que quede de un partido o de otro, para nosotros los cristianos no nos incomoda mucho, ni nos conviene mucho, ni no analizamos mucho. Es decir, no decimos, Señor, que sea este candidato o el otro. No, Señor, lo que pedimos es que el que esté allí gobierne de tal manera que nos permita predicar tu palabra. Porque a veces llegan personas al poder que lo primero que hacen es anular todo lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Y claro, empiezan a aprobar leyes y empiezan a aprobar estatutos y decretos y todo lo que va a suceder, que van a impedir, van a ser un tropiezo para poder predicar tu palabra. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Así que aquí ya tenemos dos elementos importantes en la causa de Dios. Oremos por las personas. ¿Cómo? Envíale, Señor, quien les predique. Y oremos por los que están en el poder para que gobiernen de una manera que nos permitan predicar el evangelio y no tengamos problemas. Y vamos a mirar un tercer elemento y último. Y es, vamos a orar por los pastores. Ora por tu pastor. Ora por ese líder que te lleva la palabra. Pero ¿cómo vamos a orar por él? Vamos a orar de la siguiente manera. Colosenses capítulo 4, el versículo 3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, ¿cómo vamos a orar por nuestros pastores? Señor, regálale sabiduría a mi pastor, porque a través de él me estoy alimentando espiritualmente. Este próximo domingo él estará preparando la palabra. Señor, abre tu palabra a su corazón. Que venga revelación, que venga, Señor, una palabra sana, limpia, con una buena conciencia, una palabra que nos alimente, que nos edifique, que nos exhorte, que nos instruya, Señor, que nos corrija, que nos muestre el camino. Ayuda a nuestros pastores, ayuda a cualquier predicador que se para en cualquier lugar, Señor, que tenga sabiduría para predicar tu palabra. ¿Por qué razón? Porque se necesita sabiduría para poder predicar la palabra del Señor. Ejemplos claros, cómo hacerlo, cómo contextualizar su palabra en esta época y no terminar pervirtiendo el evangelio. De esa manera oramos por los pastores. Esos son tres elementos que están ligados directamente a la causa de Dios. Primero, por las personas, envía obreros a su mies.
Segundo, por el poder político, Señor, que gobierne de una manera de que no nos quiten la oportunidad de predicar tu palabra. Y tercero, por nuestros pastores, por los líderes y por quienes están dirigiendo un lugar, un refán, una comunidad en casa, que es muy importante, una célula, una visita, que es muy importante que podamos predicar tu palabra, Señor, con sabiduría, para que las personas cuando lo oigan lo puedan entender. Vamos a dar gracias al Señor. Y quisiéramos terminar en esta tarde con una participación de todos antes de irnos acá a descansar y tener una oración final. Aquí tenemos esta pequeña diapositiva y esta pregunta. Y podemos abrir los micrófonos, levantan la manito o si quieren pueden escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes que pudiéramos incluir en la estructura de la oración? A ver, queremos oír una participación. ¿Qué otra cosa pudiéramos orar? El que quiera participar puede levantar su manito y hace una participación cortita, no hay ningún problema. Mire, porque recuerden de que estamos aquí enseñándonos y participando el uno al otro de cómo podemos orar mejor. Así que hemos hablado de unos pequeños elementos, ¿no? Qué cosas tener en cuenta y que no nos afectan al momento de la oración, como la posición, la hora, el lugar, el día. Nada de eso nos afecta en la oración, ¿sí? Y los elementos que debemos de tener claros, la causa de Dios y también nuestras necesidades, que se vale. ¿Qué otra cosa pudiéramos tener en cuenta en la oración? ¿Quién quisiera participar?